El marco teórico. En el marco teórico partiremos describiendo el ciclo de la política pública a partir de autores como Aguilar, Laera, Line, Lowy, Roth, entre otros. Y el término agencia desarrollado por Norman Long con aportes de Amartya, Diego y Castillo. Y la visión de Archer como autor en contra de este enfoque centrado en el actor para posteriormente hacer la discusión pertinente. Muy bien, en el ciclo de toda política pública vamos a comenzar con el problema, que es lo primero, definir el problema, según nos dice Roth, que distingue tres fases en la construcción del problema. La primera de estas fases es un problema individual o un problema personal que después se va a convertir en un problema colectivo en la segunda fase. Una vez que se tiene este problema colectivo, la tercera fase sería esa capacidad de expresar ese problema para llevarlo a la agenda de gobierno. La agenda de gobierno, como nos dice la definición de Aguilar, es donde los problemas, asuntos, cuestiones o demandas que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objetos de su opción son los que deciden actuar o los que han considerado que tienen que actuar por la legitimidad del Estado. Aquí es fundamental el proceso de participación, porque como nos dice la era, el tránsito de la agenda al programa y del programa a las políticas públicas nunca será un proceso cerrado, ya que la agenda es muy amplia y porque ella se renueva constantemente mediante el ejercicio de la razón y la discusión social. Es pues que la participación es un proceso fundamental y que debería tener toda política pública independientemente de cualquier problema que se vaya a tratar. Una vez que ese programa ya está inscrito en la agenda, pasará a lo que se denomina la toma de decisiones. Normalmente la autoridad toma la decisión en base a diferentes cálculos, ya sean económicos o políticos, sin tomar en cuenta a los destinatarios. Es fundamental que los destinatarios construyan junto con los diseñadores las posibles soluciones y tomen una decisión en base a su problemática, la decisión óptima, como diría Taylor, ya que sólo así se sentirán comprometidos con las posibles soluciones estos destinatarios y ya no tendrán por qué culpar a la autoridad por sus propias decisiones, ¿verdad? En dado caso que las hayan tomado en conjunto. Ya no dirán que es responsabilidad totalmente de la autoridad, sino que también ellos asumirán la parte correspondiente. Bien, ahora pasaremos a la implementación. La implementación parte de dos enfoques. El primer enfoque de la implementación tenemos que decir que se llama el top-down, que corresponde a la concepción tradicional, según nos dice Hargrove, del trabajo administrativo que se desarrolla de arriba hacia abajo o del centro a la periferia. Y la segunda concepción, que es la que tomamos nosotros, que es la opuesta, se llama bottom-up, es decir, de abajo hacia arriba. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Porque se trata, como lo hemos venido manifestando, que a partir de los comportamientos concretos o conocidos en el nivel donde existe el problema, para construir la política pública poco a poco, como en la región, a través de reglas, de procedimientos y estructuras, a través de un proceso ascendente en vez de descendente. ¿Para qué? Para tomar en cuenta la participación y el conocimiento de los actores, reconociéndoles esa capacidad de actuar y pensar.
para que esos actores o la sociedad, se puede decir, y el Estado construyan la política pública poco a poco, a través del reconocimiento y capacidad, como ya lo he dicho, de las personas. Es por eso que tomamos esta segunda dirección o concepción de abajo hacia arriba. Finalmente, pues, en el ciclo de las políticas públicas tenemos a la evaluación, que es una de las partes más importantes en la política pública, ya que, como menciona Aguilar, la evaluación de las políticas públicas representa poder valorar la política desde su inicio hasta su fin, permitiendo entonces que las acciones u omisiones del Estado que provocan consecuencias positivas o negativas en la sociedad puedan mitigarse, incrementarse o neutralizarse para resolver el problema que les dio origen. En ese sentido, es contrastar los objetivos mediante las acciones y ver los resultados. Bien, una vez que describimos brevemente el ciclo de las políticas públicas, pasaremos a la teoría de la agencia desarrollada por Norman Long. La teoría de la agencia se enfoca en el actor o el individuo. Resalta pues el protagonismo del individuo como un actor social con capacidad de comprensión, interpretación y cuestionamiento hacia las macroestructuras y las tendencias dominantes de los modelos de desarrollo occidentales, caracterizados por ser excluyentes, autoritarios y por lo general diseñados en las esferas burocráticas estatales, nacionales, y de élite dominante. Esto quiere decir que son visiones a través, este enfoque orientado al actor nos dice que lo más importante es el individuo y que le da un rol de protagonismo, de participación, según nos menciona también Hernández, Alejandro y Pineda, que Long nos dice que uno de los conceptos claves de este enfoque centrado en el actor es el concepto de agencia, entendida como la capacidad de conocer y actuar y la manera en que las acciones y las reflexiones constituyen prácticas sociales que impactan o influyen en las acciones e interpretaciones propias y de los otros. Para Long es fundamental que los actores sociales en los espacios locales asuman roles protagonistas en la confección de las políticas públicas de desarrollo localmente significativas, las cuales pongan en práctica mecanismos incluyentes con los que se articule un nuevo desarrollo, sustentado en el reconocimiento de la heterogeneidad y diversidad cultural. Bien, en esto pues la confección de las políticas, la participación, el protagonismo, más la inclusión en la toma de decisiones, no solo de mano de obra o informativas, sino una verdadera inclusión y participación, nos diría que es necesario para que los sujetos del propio desarrollo se sientan involucrados en todas las etapas y sea un factor de cambio en sus propios problemas y posteriores soluciones. Aquí es importante revertir las tendencias históricas, reconocer la diversidad así como sus hábitos, conocimientos y habilidades que de manera histórica se ha ignorado en la confección de las políticas públicas, para que la confección de estas genere el desarrollo desde las localidades, desde dentro, desde sus actores y no verticalmente o desde afuera. Bien, una vez que ya dijimos esto, toca el sujeto como agente y no como paciente, que contribuye a Amartya Sen, donde nos dice que este sujeto es capaz de debatir e interactuar, que es un sujeto que debemos verlo activo y no como pasivo. Debemos de verlo como un motor de cambio y desarrollo, un sujeto con visión y experiencia de lo que lo rodea. No se trata de dejar que se expresen solamente los partícipes en la planeación de objetivos y desarrollo de ellos mismos, sino que necesitan ser considerados como unos receptores
activos y no pasivos ingenuos de los programas. Bien, ahora, esta relación e interacción continua entre funcionarios de gobierno, agentes externos, diseñadores de políticas y protagonistas y sujetos del desarrollo debe de ser con una visión compartida, Es necesario reconsiderar y empoderar a los actores. El propósito es reconsiderar los enfoques participativos, observarlos en prácticas sociales de los actores y comprender su relación en esta intervención de su problemática. Los actores o sujetos del desarrollo, aquí se cuestiona la intervención centralista, como ya lo había dicho, que se le ha dado a las políticas públicas. Se resalta la intervención que deberían tener los destinatarios de las políticas en una relación compartida entre cooperación con ambas partes, el Estado y los actores. Esto es en sí de lo que nos habla la teoría de Norman Long, centrado en el actor. Y después viene la teoría en contra, que es de la cultura acción. En síntesis, Archer nos dice que no se puede entender un actor o sujeto sin un sistema sociocultural y no simplemente, como Long describe, dotados de capacidad de conocer y actuar, sino que por el contrario estos sujetos no se entienden si se ignora la cultura. En un sistema cultural entre creencias, teorías e ideas que influyen y son previas a los individuos. Cultura. La cultura es el producto de la acción humana, pero al mismo tiempo toda forma de interacción es cultura. En síntesis, la cultura es un macrofenómeno que influye sobre los actores. Quiere decir que no se puede entender lo uno sin lo otro. Sin embargo, a manera de discusión, pese a que la cultura es algo que ya llevamos y tenemos, considero, como Long menciona, que somos sujetos con capacidad de actuar y decidir, que podemos cambiar por esta capacidad que tenemos de decisión, independientemente de lo que nos rodea, como la cultura de la tranza, la inseguridad. Tenemos capacidad de actuar y decidir, aunque la influencia sea negativa. Finalmente, para que esto quede más claro, Archer le da un valor superior a la cultura que al actor y que éste no existirá sin la cultura, y Long por su parte le da un valor superior al actor o agente como el que describe con capacidad de actuar y decidir. Gracias.